Estimados alumnos, les saludo con el gusto de siempre. Dando continuidad a nuestra materia, vamos a ver la última parte de nuestra materia correspondiente a las cuestiones prácticas que tienen que ver con el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo, que fueron justamente, jóvenes, ahí estuvimos pasando algunas pantallas, los últimos temas que hemos estado analizando en nuestra tercera unidad. Hacemos un breve recordatorio de lo último que estuvimos viendo. En la última asignación, video y cuestionario que ustedes respondieron, estuvimos trabajando con el análisis de sensibilidad y con el análisis de riesgo, que son las dos metodologías que nos ayudan fuertemente a poder ver los impactos de los cambios, posibles cambios futuros, y cómo estos pueden llegar a afectar al proyecto. Vamos en esta ocasión a recordar lo que es el análisis de riesgo, en donde vimos que tenemos 3 etapas básicas. Hay que identificar los riesgos, hay que evaluarlos obteniendo más información de ellos y por último, hacemos su clasificación en una matriz de riesgo donde vamos a juzgar 2 aspectos importantísimos: la probabilidad y su nivel de impacto. La probabilidad la vamos a juzgar como baja, media o alta. Y el nivel de impacto, de igual manera, vamos a clasificarlo como bajo, medio o alto. Para dar un poquito de más luz acerca de qué criterios utilizar para ir clasificando los riesgos, vamos a decir que baja va a ser cuando el riesgo tiene una probabilidad medida en porcentaje desde un 1 hasta un 30%. Aquellos porcentajes que vayan desde el 31% hasta el 60%, vamos a juzgarlo como medios. Y todo aquel porcentaje que esté arriba del 61% hasta el 99% vamos a clasificarlo como una probabilidad alta. Ahora vámonos a los niveles de impacto. Probabilidad, recordemos que es qué tan posible es que un riesgo suceda. Ahora sí vámonos al nivel de impacto. Bajo va a ser cuando un riesgo, pues como coloquialmente decimos, pues le haga al proyecto lo que el viento a Juárez. Pues, nos va a afectar un poquito, pero sin ningún problema, sin ninguna situación, con esa ligera mella que le pueda hacer al proyecto, pues el proyecto, la empresa puede perfectamente seguir caminando sin ningún problema. Es decir, vamos a tener un impacto muy reducido. Medio va a ser cuando el proyecto sea duramente golpeado. Y cuando hablamos de duramente golpeado, quiere decir que va a afectar fuertemente al proyecto, pero sin embargo, el proyecto puede seguir caminando, la empresa puede seguir caminando. Vámonos ahora al impacto alto. Y por impacto alto vamos a considerar un golpe mortal al proyecto, para que se entienda perfectamente claro. Es como cuando a un boxeador le tiran un derechazo o un izquierdazo a aquel que ya no se va a poder levantar. Entonces, alto va a ser una situación que de llegar a presentarse, el proyecto no va a sobrevivir a esta situación. Medio es que lo va a afectar fuertemente, pero el proyecto puede seguir caminando. Y bajo es donde el nivel de impacto, el golpe va a ser menor. Vámonos a unos casos prácticos donde vamos a ejemplificar unas situaciones y a partir de ellas, ustedes van a seguir resolviendo las que restan.
analicemos una primera situación en donde nos dice que a través de una fuente bastante confiable, los realizadores del proyecto se han enterado que existen muchas posibilidades de que la fuente de financiamiento de la inversión fija, nos da un dato muy interesante, esa inversión fija es el 70% de la inversión total, nos niega el financiamiento que previamente había acordado financiarnos. Aquí, jóvenes, vámonos en orden. Primer punto, identificación del riesgo. El riesgo está muy claro que es que nos quedemos sin ese financiamiento que nos iban a dar. Y el impacto, pues va a ser el hecho de que vamos a perder el 70% de la inversión total. Entonces, juzguemos ese aspecto que sería primeramente la cuestión del nivel de impacto, que aquí está muy claro que es el 70% de la inversión total lo que estaríamos perdiendo. Es decir, el impacto va en el daño que vamos a recibir. Entonces, el daño que vamos a recibir es de una magnitud del 70% de la inversión total. Entonces, el nivel de impacto es alto, porque prácticamente con eso el proyecto no va a caminar, que es lo que habíamos dicho. Para que juzguemos como impacto alto, debe de ser un golpe mortal al proyecto, tal y como lo estamos viendo en este caso. Ahora juzguemos la probabilidad de que nos nieguen el financiamiento. Y está muy claro en la segunda línea que dice que existen muchas posibilidades. Las probabilidades están medidas en términos de posibilidad estadística. Y al decirnos, aun cuando nos dé, no nos dé números, pero que son muchas las posibilidades, pues ya tenemos claramente configurado que es una probabilidad alta también. Por ello, estimados jóvenes, la primera situación la vamos a clasificar como impacto alto, probabilidad alta. Entonces tenemos, ahí está el número 1, situación número 1, como riesgo inaceptable. Así quedaría clasificada. Vámonos con la situación número 2. Debido a posibles cambios que se presentarán en el mercado inmobiliario, existe una posibilidad del 50% de que suba en 7% el valor del terreno que ocupará el proyecto. Y nos da un dato más, el terreno representa el 30% de la inversión. Vámonos nuevamente en orden. El primer paso es identificar el riesgo. Y aquí el riesgo es que el terreno suba su valor y es donde va a estar instalado el proyecto. Vamos a comprar un terreno y obviamente si lo vamos a comprar a un precio mayor, pues eso nos afecta en el proyecto. Entonces, ya tenemos identificado cuál es el riesgo. Ahora vámonos a medir la probabilidad y el nivel de impacto. Empecemos en esta ocasión por la probabilidad. La probabilidad, recordamos que son las posibilidades de ocurrencia estadística para que el riesgo se presente. Y aquí está muy claro, hasta porcentaje nos da, que es el 50%. Y si recordamos los estándares que acabamos de dar, pues estaríamos en una probabilidad media de que el riesgo suceda. Probabilidad media. Vámonos ahora al siguiente aspecto, que es el nivel de impacto. Y pues aquí el nivel de impacto es pues qué tanto va a subir el terreno y eso qué tanto nos va a afectar dentro de la inversión. Nos da el dato de que el terreno representa el 30% de la inversión. Supongamos una inversión de un proyecto de $1,000,000 de pesos. El 30% que sería lo que representa el terreno respecto de la inversión serían 300,000 pesos, obviamente. Y el 7%, que es lo que va a subir el terreno, serían 21,000 pesos. Entonces, pues midamos qué tanto representan
21,000 respecto de una inversión de 1,000,000 de pesos. Dividiendo 21,000 entre 1,000,000 de pesos y sacándolo a porcentaje, representa el 2.1%. Obviamente, este valor que asumimos de 1,000,000 de pesos en la inversión es un valor arbitrario, pero lo pueden hacer ustedes con cualquier otra cantidad y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Suponiendo que fueran 100,000 pesos la inversión, el 30% del terreno serían 30,000. El porcentaje de incremento, que es el 7% del valor del terreno, respecto a estos 30,000 serían 2,100. Y los 2,100 respecto de la inversión de 100,000, nuevamente nos da el 2.1%. Si ustedes lo hacen con cualquier otra cantidad, van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, vamos a clasificar la segunda situación y quedamos que la probabilidad es media. Y vamos a tener un impacto, al ser del 2.1%, pues un impacto bajo. Entonces, probabilidad media con impacto bajo. Y ahí estaríamos clasificando la situación número 2. Perfecto. Y pues queda catalogado como un riesgo bajo, a diferencia de la primera situación que prácticamente estamos ante un riesgo inaceptable. Analicemos ahora el tercer caso o situación, donde nos dice que existe una baja posibilidad de que una plaga extraña afecte a la plantación de árboles. Sin embargo, de llegar a suceder, los daños serían de al menos 15% de pérdidas en ingresos. Y nos da un dato muy importante como criterio. El análisis de sensibilidad muestra que existe una tolerancia a la baja en los ingresos del 18%. Misma situación, jóvenes, mismo procedimiento. Vámonos a identificar el riesgo, que ese es el primer paso. Y el riesgo es de que en este proyecto llegue esta plaga extraña y afecte a la plantación. Ahí está bastante claro en la redacción. Una vez que tenemos identificado el riesgo, vámonos a juzgar los dos aspectos, la probabilidad y el nivel de impacto. Vámonos primeramente con el nivel, con la probabilidad. Y la probabilidad está claramente descrita en la primera línea. Dice que existe una baja posibilidad de que esta plaga extraña afecte a la plantación. Entonces, estimados jóvenes, probabilidad queda catalogada como baja. Vámonos a ver el impacto o nivel de impacto. Y eso está en el resto de la redacción. De llegar a suceder los daños, serían de al menos 15% de pérdidas en ingresos. Es decir, el daño sería que vamos a perder el 15% de los ingresos de este proyecto, o los socios de este proyecto estarían perdiendo el 15% de los ingresos. No todo, pero sí el 15%. Ahora, para juzgar este 15% y qué tan dañino sería para el proyecto, necesitamos otro dato más, y ese nos los proporciona el análisis de sensibilidad al decirnos que el proyecto tiene una tolerancia, un aguante de hasta el 18%. Es decir, mientras no suceda una baja en los ingresos superior al 18%, el proyecto puede todavía seguir caminando. Entonces, pues tenemos que el impacto no va a ser alto, porque el proyecto va a poder seguir caminando. Si fuera superior al 18, entonces sí sería un golpe mortal y el proyecto ya no puede caminar. Sin embargo,
pues tampoco podemos decir que el impacto va a ser menor, o sea, porque el 15% está bastante cercano al 18%. Entonces vamos a catalogar el nivel de impacto como medio, estimados jóvenes. Entonces aquí tenemos un impacto medio y habíamos quedado que la probabilidad es baja. De tal manera que nuestro riesgo quedaría clasificado con impacto medio y probabilidad baja. Y dentro de los cuadrantes aparece como un riesgo medio, es decir, el proyecto puede llevarse a cabo. A diferencia de que tuviéramos algún proyecto que caiga como en el primer caso que analicemos. Cada proyecto va a ser distinto y va a tener riesgos bien distintos. Por eso es que estamos analizando diferentes situaciones. Vámonos a la cuarta y última situación que vamos a ejemplificar. En donde nos dice, estimados alumnos, que en la zona donde se instalará el proyecto se vaticina la posibilidad de que el negocio pueda sufrir asaltos. Estos desafortunadamente han ido en aumento durante los últimos 3 años, teniendo la estadística de que 1 de cada 2 negocios en la zona ha sido asaltado durante ese periodo. Los socios del proyecto, como medida de protección, han contratado un seguro que resarciría el 75% del valor sustraído, es decir, ya tiene una estrategia de atención al riesgo estas personas. De igual manera, la estadística establece que ninguno de los negocios que ha sufrido asaltos en el periodo han sido asaltados más de 2 ocasiones. Perfecto. Aquí tenemos los elementos. Vámonos en orden. Vamos a primeramente identificar el riesgo. Y el riesgo es que el negocio pues pueda sufrir un asalto. Y un asalto a cualquier negocio pues le va a hacer daño en menor o mayor grado según cómo haya ocurrido, pero pues va a afectar al proyecto. Entonces, ya teniendo identificado que el riesgo es que el negocio pueda ser asaltado, pues vamos ahora a juzgar la probabilidad y el nivel de impacto. Vámonos al primer aspecto que va a ser sobre la probabilidad, que es esas posibilidades en términos estadísticos. Y tenemos que dice en la tercera línea, ahí tenemos la clave, la estadística de que 1 de cada 2 negocios en la zona ha sido asaltado durante este periodo. Entonces, 1 de cada 2 equivale a un medio. 1 entre 2 es 0.5. Entonces, estamos en una probabilidad media, estimados alumnos, en esta cuarta situación, probabilidad media. Vámonos ahora a ver cuál sería el nivel de impacto. Los socios del proyecto, aquí tenemos, estimados jóvenes, que los socios del proyecto han contratado este seguro que resarciría el 25% del valor sustraído. Entonces, eso quiere decir que la pérdida sería el equivalente al 25% de lo que se hayan llevado los amantes de lo ajeno. Con ello, pues obviamente el proyecto va a ser bastante afectado, pero va a seguir caminando. No vamos a juzgar esto como un impacto alto, porque recordemos que alto quiere decir que el proyecto de ese golpe no se va a levantar. Y aquí, a pesar del daño, el proyecto va a poder seguir caminando. Tampoco vamos a decir que es un impacto menor que se lleven que perdamos el 25% de la inversión o de todo lo que se hayan llevado los asaltantes. Suponiendo un proyecto de $1,000,000 pesos, pues equivale a que se lleven 250,000 pesos.
en un proyecto de 200,000 está equivaliendo a que se lleven 50,000 pesos. Entonces, no podemos juzgarlo como un impacto menor o un impacto bajo, pero sí lo podemos catalogar como un impacto medio, porque a pesar de que va a representar un duro golpe, el proyecto va a poder seguir caminando. Entonces, estimados alumnos, procedamos a clasificar la situación número 4, donde acordamos que vamos a tener una probabilidad media y donde dijimos que también el impacto va a ser medio. Entonces estaría clasificado en este cuadrante. Impacto medio con probabilidad media, representando en este cuadrante un riesgo alto. Un riesgo alto que pues ya dependerá de qué tan aventureros son los inversionistas y si deciden, a pesar de este riesgo, invertir. Recordemos que solo los cuadrantes donde tenemos marcado riesgo inaceptable, pues prácticamente ahí sí se tiene que descartar de plano cualquier proyecto. Y con riesgos altos hay que ver qué hacemos. En este caso, pues fue bastante conveniente que estén estableciendo, a pesar del riesgo que van a correr, pues contratar este seguro, porque pues, aun cuando suceda una desgracia de este tipo, de que el negocio pueda ser asaltado, el proyecto va a poder seguir operando. Estimados alumnos, les va a corresponder a ustedes seguir esta misma dinámica que hemos estado haciendo para clasificar las situaciones 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, ustedes tienen 5 situaciones que deben de clasificar dentro de la matriz. Deben de colocar solo los números donde corresponda. Situación 5 donde corresponda, situación 6 donde corresponda, con la 7, la 8 y la 9, misma situación. Irla colocando en cualquiera de estos 9 cuadrantes donde corresponda. Les deseo el mejor de los éxitos en la encomienda. Dudas, desde luego que estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Suerte, jóvenes.